Hola, hoy estaremos checando este maravilloso aparato de medición. A pesar de que su nombre es multímetro, debo de admitir que hubo algún tiempo en el que yo lo llamaba voltímetro. Y esto se da a raíz de que yo creía que solamente medía voltaje. Pero ya cuando te vas familiarizando con esta herramienta te das cuenta que es de muchísima ayuda. Es más, conozco personas que dicen que el multímetro es el mejor amigo de un técnico. Ahora que recuerdo, cuando estudiaba electrónica hubo una vez que tenía que hacer una fuente de alimentación, obviamente para alimentar mis circuitos. Y me acuerdo que tenía que medir la corriente alterna que venía del enchufe a mi fuente. Y recuerdo que por accidente toqué una parte donde no estaba aislada y pues me electrocuté. Que yo recuerde, la sensación de cuando me electrocuté fue como quedarme en blanco y que todos tus sentidos se quedaran aturdidos. Realmente no me dolió, fueron como 3 segundos aproximadamente, pero sí se quedó totalmente en blanco mi mente. Además me sentí súper aturdido, pero bueno, ya, pasó y por lo menos no me morí. Pero bueno, ya después de este relleno empecemos con el video. Un multímetro es una herramienta de diagnóstico, el cual tiene como función el poder medir los valores unitarios de los componentes. Suelen encontrarse en diferentes presentaciones, como en estas imágenes. Sin embargo, aunque puedan parecer diferentes, su función es la misma. Las partes del multímetro consisten en una pantalla, una perilla, las escalas, el botón Hold, bornes de conexión, cables con punta y una funda. Esta última puede venir o no con tu multímetro, pero básicamente sirve para esto. Y ya, solo para eso sirve. En este multímetro y en la mayoría de multímetros digitales encontraremos estos tres bornes, los cuales tienen una función. Por ejemplo, la punta negra, que es la negativa, siempre irá conectada en la parte que dice COM, mientras que la punta roja, que es la positiva, tendrás que conectarla según que requieras. Por ejemplo, si requieres medir resistencias, voltajes, amperajes o escalas más bajas como miliamperes, milivolts, miliohms, continuidad, entre otros, podrás hacerlo colocando esa punta en donde están los signos de voltaje y resistencia, amperes, entre otros. El tercer borne sirve para conectar la punta roja también. Sin embargo, esta se usa para hacer mediciones más altas en cuestión de amperaje. Una vez ya entendido esto, pasemos a las escalas. Esta escala siempre la encontrarás representada con el símbolo omega. Siempre te encontrarás en la escala de resistencia con números que tengan una K al final. La K significa kiloohms. Por ejemplo, si tienes una resistencia que llega a 1 kiloohm y no tienes en tu multímetro una escala que llegue a 1 kiloohm en específico, con que lo pongas en 2 kiloohms o 5 kiloohms podrás medir tu resistencia. No importa la polaridad de las puntas cuando medimos una resistencia, lo importante es estar en la escala correcta y saber el valor de la resistencia según su código de colores o nomenclatura. Y para saber esto existen imágenes, videos y aplicaciones que te pueden ayudar a saber esto. Esta escala siempre vendrá representada por el símbolo del diodo. Normalmente te encontrarás que en su escala llega al 200, pero este puede variar en distintos multímetros. Por cierto, algunos multímetros comparten la escala de diodos con la escala de continuidad. Para medir en escala de diodos, deberemos colocar la punta roja en el ánodo y la negra en el cátodo y nos debería dar un resultado. Ahora, hagamos esto pero invirtiendo las puntas y no nos debería arrojar ningún resultado en el multímetro. Esta escala nos ayuda a conocer si existe un flujo de corriente en un circuito. Esta escala se representa con un símbolo de ondas de sonido, ya que cuando existe continuidad en el multímetro debería pitar de esta forma. Esto ayudará a la hora de diagnosticar. Para que entiendas mejor esta escala, quiero que tengas claro esto. No importa de qué forma coloques las puntas, si existe continuidad sonará y dará resultados en la pantalla del multímetro. Si no hay continuidad, no dará resultados y mucho menos sonará.
En los multímetros te encontrarás con dos diferentes tipos de escala con respecto al voltaje. Es por eso que es importante diferenciar la simbología del voltaje alterno y el voltaje directo, o también conocido como voltaje continuo. El voltaje directo, o también conocido como continuo, suele venir representado con este símbolo. Como te darás cuenta, es la V de voltaje con un par de líneas que representan una continuidad. Esta escala nos servirá para medir todos los componentes electrónicos. Para medir voltaje directo solamente colocaremos las puntas con su respectiva polaridad, pero si no conoces su polaridad te saldrá una rayita en la pantalla y eso indicará que estás midiendo en polaridad opuesta. En cuanto a la escala de voltaje alterno, que viene representado por una V de voltaje, pero a diferencia del continuo, este está representado por una onda llamada virgulilla, ya que así se representa gráficamente la corriente alterna. Esta escala la podrás encontrar entre los 100 a 600 volts, dependiendo del multímetro. Normalmente, la corriente alterna que suministra la compañía de luz en mi país tercermundista no excede los 200 volts, así que poniendo tu multímetro en una escala de 150 a 200 te dará una medida. Para medir voltaje alterno no importa la polaridad de las puntas, solamente colocando la escala correcta podrás medir, y teniendo en cuenta que de ninguna manera juntarás ni tocarás la parte metálica de las puntas cuando estés midiendo. Esta escala la podrás encontrar igual que el voltaje, con un amperaje directo continuo y otro alterno. El alterno está representado con la A de amperaje y una onda de corriente alterna, mientras que en corriente directa continua, esta se representa con una A de amperaje y dos líneas de corriente continua. Para medir el amperaje hay dos formas. Si vamos a medir menos de 200 mA, deja la punta roja conectada en donde está, pero si vamos a medir más de 200 mA, utilizaremos el segundo borne del multímetro y colocaremos la escala de amperaje en el número 10. Ten en cuenta esto a partir de ahora. Un ampere es lo mismo que 1000 miliamperios. Esto aplica para todas las escalas mencionadas anteriormente. Como por dar un ejemplo, el voltaje. Un volt es igual a 1000 milivolts. Un K es igual a 1000 miliohms. Por cierto, ten cuidado con las M mayúscula y las M minúsculas, ya que no siempre representan lo mismo. La M mayúscula representa mega, eso quiere decir millón. En esta imagen tenemos la escala de resistencia, la cual después de los kiloohms sigue 2 megaohms, o sea 2 millones. Cuando sea una M minúscula sí representará miliohms, pero si es una M mayúscula representa mega. Escala de faradios. Esta escala nos ayuda a conocer los faradios de un capacitor, o también conocidos como condensadores. La escala puede venir representada por este símbolo, o existen multímetros los cuales tienen dos bornes para medirlo sin necesidad de las puntas. Por cierto, ten mucho cuidado con la polaridad o podría ocurrirte esto. Los capacitores electrolíticos como este tienen polaridad y es muy importante siempre respetarla. Su polaridad está indicada en su etiqueta o en el tamaño de sus pines, así que si conoces su polaridad podrás medirlos. Por cierto, esto solo pasa en los capacitores electrolíticos. Ya para terminar tenemos la escala HFE. Esta escala sirve principalmente para medir la ganancia de los transistores. Como pueden ver en el círculo azul hay agujeros con letras. Esas letras significan emisor, base y colector. O sea, sería cada pin de un transistor, ya sea PNP o NPN. Espero les sirva este video para conocer un poco más sobre esta maravillosa herramienta. Sé que puede resultar tedioso al principio, pero con práctica esto se va a volver súper familiar a ti. Se me olvidaba decir, este botón que está aquí, el de botón hold, si es este, sí. Este botón sirve solamente para congelar una medida en cualquier escala.
Así que si quieres congelar una medida, utiliza este botón. El otro botón que está en este lado es simplemente una lucecita. Es más, se las voy a enseñar. Es así, no tiene mucha ciencia, así que bueno, nada más es una lucecita. Nos vemos hasta la próxima.